Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Em, Vamos a leer nuevamente nuestra cita bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, Mateo 11:28, para dar inicio a nuestro tema que tiene que ver con las cargas, ¿sí? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Este versículo nos habla acerca de una necesidad constante que tenemos los seres humanos, que es el descanso. Dios sabía exactamente, pues Él conoce nuestra vida, conoce cómo nos ha formado y cuáles son nuestros principales debilidades, nuestros principales obstáculos como seres humanos, y sabía que era necesario apoyarnos en algo para poder tener paz, para poder tener felicidad, para estar tranquilos, ¿no? Y entonces por eso este versículo que ya mencionamos, que es muy conocido, es una invitación porque Jesús sabía que como humanidad tendemos a ponernos muchas cargas que terminan enfermándonos, muchas cargas que terminan en estragos, en dificultades y que hacen mucho más difícil la vida. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos encontrar en Dios ese descanso para nuestra alma, ese descanso para nuestro cuerpo, porque nos encontramos pues muy rodeados de muchas situaciones que nos están estresando. Y hoy vamos a hablar acerca de una hormona que últimamente se ha hecho muy famosa, se le ha dado como más estudios, ha habido más divulgación de lo que es el cortisol. El cortisol es una hormona que se relaciona directamente con el estrés y es muy curioso que se le ha estado dando más importancia porque se ha visto muy alterada en personas que no tienen enfermedades en las cuales debería de estar alterada. Hay enfermedades como la enfermedad de Addison que tiene que ver con una afección renal, donde el riñón pues se altera, se daña y entonces hay una alteración en la producción del cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal, aquí podemos ver en esta imagen, aquí arribita, y pues es una hormona muy importante para todo el metabolismo, para controlar muchas funciones de nuestro cuerpo que nos dan equilibrio, que nos dan bienestar, ¿sí? Entonces, últimamente hemos visto, y yo he visto en consulta muchos casos en donde las personas llegan con síntomas de cortisol elevado. Y es por eso que se han dado varias investigaciones para relacionarlo a nuestro estilo de vida. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Si una persona no tiene la enfermedad de Addison o el famoso síndrome de Cushing, que son síndromes donde pues sí se puede dar estas alteraciones en los niveles de cortisol, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, por eso es que se ha dado como más importancia el cortisol. ¿Y por qué también? Porque está relacionado con el metabolismo y con cómo se van a metabolizar las grasas, los carbohidratos, los lípidos, lo que nosotros comemos. Y esto tiene que ver muchísimo con los niveles de azúcar. Ahorita comentábamos algo relacionado al estrés y a los niveles elevados de glucosa. Bueno, ¿por qué creen que sea? Porque la hormona, este cortisol, puede estar elevado y eso puede alterar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, el cortisol también regula los niveles de inflamación del cuerpo y esto tiene que ver con el sistema inmunológico. También nos ayuda a regular, a controlar el sueño, a controlar la presión, a controlar la hidratación, a la memoria. Entonces es bastante necesario el cortisol, pero como todo en sus niveles adecuados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo últimamente? Estamos viendo el cortisol elevado asociado a obesidad, asociado a cansancio,
asociado a insomnio, asociado a también alteraciones pues del sueño, que era lo que les mencionaba. Y pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Así que vamos a profundizar un poco más en esta hormona y en cómo está afectando nuestra vida. Como les menciono, el cortisol no es malo, el cortisol es necesario y participa en la respuesta al estrés. Cuando nosotros sentimos alguna amenaza, cuando algo pasa preocupante que nos hace estar alerta, se produce cortisol para poder estar en un estado de alerta y nuestro cuerpo empieza a tener ciertas adaptaciones y el cortisol es parte de eso, ¿no? Pero el cortisol también nos sirve, por ejemplo, en las mañanas, es cuando se produce más cortisol. A las 8 de la mañana es cuando hay el pico más alto, es decir, el nivel más alto de cortisol. ¿Y para qué nos sirve? Para despertar, para activarnos en las mañanas. Y posteriormente en el día comienza a bajar, se estabiliza y en la noche tiene un poquito de subida, pero después desciende, porque el cortisol necesita bajar para que la melatonina pueda hacer su acción, que es inducir el sueño. Entonces, esto es en un estado de equilibrio, donde todo funciona correctamente. Pero cuando hay un exceso de cortisol, pues obviamente comienza a haber ciertos problemas. El cortisol, como les mencionaba, ayuda a enfrentar las situaciones de estrés en nuestra vida. Y díganme quién no tiene alguna situación estresante en la vida. La vida presenta desafíos, ¿sí? Desde lo más simple, desde que quedaste con alguien de verte y no llegó y entonces ya no tienes con quién irte porque te iba a llevar a tal lugar que tienes que resolver, hasta cosas más complicadas, ¿no? Alguna situación laboral donde tuviste un conflicto, donde perdiste un trabajo importante, muchas cosas donde necesita uno resolver y salir adelante, ¿no? Entonces el cortisol ayuda ahí, son pequeños situaciones de estrés y entonces el cortisol está en pequeñas dosis, un poco más altas de las basales o de las normales que deben de estar en el cuerpo, para darte esa capacidad de rendir de forma más eficiente y para ayudarte a enfocar la atención y responder a esos desafíos. Entonces el cortisol es nuestro amigo, el cortisol no es nuestro enemigo, Dios lo puso ahí para resolver problemas, Dios lo puso ahí para no quedarnos en el miedo, en la situación de temor, paralizados. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que bueno, todos nosotros vivimos con estos desafíos, ¿verdad? Constantemente. Pero hay una situación. Eso que les comenté que es normal, las dosis de estrés cuando tenemos desafíos, se llama eustrés. ¿Sí? Es un estrés bueno que nos ayuda a resolver el problema en el momento. Pero, ¿qué pasa cuando constantemente estamos en esa situación? Cuando constantemente estamos expuestos a niveles más altitos de cortisol, pues esto se acaba convirtiendo en un ambiente tóxico, en un ambiente de enfermedad. ¿Y qué tiene que ver esto con todas esas cargas que dijimos que nosotros tenemos? Bueno, que hay algunas cosas que nosotros eh, vivimos o que nosotros nos exponemos y que hacen que constantemente estemos en esta situación donde los niveles de estrés comienzan a subir. Y cuando aumenta el cortisol, o sea, cuando estamos expuestos a circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza, de frustración, o sea, generalmente nosotros asociamos el cortisol con algo de miedo, algún desafío, algo que nos amenace, ¿no? Pero también el cortisol comienza a aumentar cuando hay situaciones de tristeza por mucho tiempo, ¿no? Cuando hay situaciones de frustración que no son rápidas, sino que duran bastante tiempo. Entonces, todo eso hace que nos intoxiquemos de cortisol y esto empieza a producir ya problemas físicos, problemas psicológicos y problemas del comportamiento. Y bueno, yo les podría listar muchísimos síntomas que son debidos a esta situación, a estar constantemente
exponiéndonos a niveles altos de cortisol en nuestro cuerpo, ¿sí? Desde pérdida de cabello, hay unos que luego asociamos y decimos, estás estresado, ¿no? El temblor del ojo, la sudoración de manos y pies, taquicardias, esos son muy fáciles de relacionar con una situación de estrés crónico o de preocupación crónica, pero hay otras situaciones como problemas en la tiroides, la artritis, la fibromialgia, que son muchas veces enfermedades son autoinmunes, o sea, donde el cuerpo se ataca a sí mismo, tienen que ver también con un estado de constante cortisol elevado. También la infertilidad, en las mujeres cuando dejan también de menstruar, cuando hay cambio en el sueño y un estado de inflamación en general, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se obtiene de un estado constante de cortisol elevado. Y hoy vamos a hablar de 4 actitudes que aumentan el cortisol. Situaciones que nosotros permitimos o cosas que hacemos que nos aumentan el cortisol y que pues nos van a servir para identificarlo y pues no caer en eso. Hoy vamos a hablar acerca de la preocupación constante. Vamos a hablar acerca de cuando queremos tener el control. Vamos a hablar del perfeccionismo y de un concepto que quizás es nuevo para algunos de ustedes, que es la cronopatía. Estas 4 actitudes o estas 4 cosas que nosotros llegamos a hacer promueven el aumento de cortisol y con ello una situación de enfermedad que nosotros podemos frenar antes de que llegue y se convierta en algo que no tenga control, ¿sí? Porque puede pasar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la preocupación prolongada. Una preocupación normal, pues todas las personas tendemos a preocuparnos, ¿no? O sea, ay, me preocupa que no llegue a mi trabajo a tal hora y ya, ¿no? Pero se nos pasan, se olvida. Esa es una preocupación normal, ¿no? Ya lo pensé, pero no estoy constantemente pensando en eso ni imaginándome cosas que me van a pasar. Pero cuando hay una preocupación ya que es constante, incluso muchas veces ni siquiera es algo real, ya es algo que estamos imaginando y le estamos dando vueltas en la cabeza, eso aumenta el cortisol hasta un 50 o 100% encima de lo recomendable. Son aquellas inquietudes, ¿no? Ay, puedo perder mi trabajo, ¿no? Pero no es solamente un pensamiento y ya, sino que estoy dándole vueltas y en la noche y el otro día y en la tarde y no me concentro porque estoy inquieto por X situación, ¿no? Que pueda pasar. Es que esto puede pasar y no me quito ese pensamiento de la mente o pues puedo perder mi prestigio o estoy a punto quizás de perder esta amistad por lo que he pasado o mi economía, mi situación social, o sea, son inquietudes que a nuestra mente no la dejamos en paz con eso. Y eso de forma prolongada pues afecta y el cortisol se ve elevado. Entonces, cuando nosotros estamos ya angustiados o vivimos angustiados por mucho tiempo, cuando llevamos esa preocupación al extremo, esto se vuelve algo patológico, empieza a enfermarnos y empieza a amargar nuestra vida. Y una de las razones por las cuales podemos tener ese cortisol elevado. La otra es el miedo. ¿Miedo a qué? A perder el control. Y es que era algo que Dios sabía, que aunque Él no nos creó así, cuando nosotros, pues, cuando permitimos que el pecado, pues, nos fuera, ahora sí que cambiando, desde que el pecado entró al mundo, pues fuimos cambiando y alejándonos más y más de la imagen de Dios, ¿no? Entonces, el ser humano tiende a sentirse muy fuerte cuando tiene el control y cuando tiene la razón. Eso nos hace sentir como, nos hace sentir seguros, nos hace sentir fuertes. Parece que el tener las cosas bajo control, el tener la razón, el hacerle caso a lo que yo pienso, es algo que aplaudir, ¿no? Es algo bueno para la humanidad. Es un engaño, ¿verdad?
porque como dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, muchas veces caemos en ese engaño y empezamos a seguir lo que nos indica la mente y respondemos solamente desde lo que nosotros razonamos que tiene que ser. Y eso nos lleva a querer tener el control en toda nuestra vida, ¿no? O por lo menos saber que tenemos el control en las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, nuestro trabajo. Y entonces, el querer tener el control significa que tú quieres hacer todo lo posible para que tengas seguridad y protección en tu trabajo, o sea, que tú puedes tener un trabajo estable, vas a hacer lo posible por tener la vida familiar sana, para tener una situación económica holgada, o sea, en tus manos está eso y tú lo puedes lograr, ¿no? Y buscar constantemente apoyo y estos sustentos materiales que refuercen nuestra vida y que no caigan o no puedan fallar. Eso es algo que es el primer error que nos lleva a tener estas situaciones de angustia y este miedo de perder el control. O sea, es el error que como seres humanos podemos cometer, y que nos puede llevar a desestabilizarnos emocionalmente. El buscar en las cosas materiales la seguridad para nuestra vida, porque lo necesitamos, y el tener también como ese deseo de lograrlo y creernos que lo vamos a hacer como nosotros lo hayamos planificado, ¿no? Entonces, vamos a leer relacionado con esto estas dos citas bíblicas, que se encuentra una en Jeremías 9, 23 y la otra en Eclesiastés 1:18. Jeremías 9:23 dice que es un consejo, ¿no? Que dice Dios, ¿qué nos aconseja para nosotros como personas, como seres humanos? ¿Qué nos aconseja en relación con lo que queremos controlar y con lo que nos hace sentir bien y confiados? Dice Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, lo que decimos, ¿no? El ser humano tiende a hacerle mucho caso a lo que piensa, a lo que razona, a lo que estudia, a lo que conoce y confiar en eso, ¿no? Pero aquí dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. O sea, a veces nos sentimos, es que yo puedo hacer esto, es que me preparé para esto, así que con lo que yo haga, con lo que yo planifique, con lo que yo trabaje, yo voy a lograr una familia sana, yo voy a lograr un trabajo estable, yo voy a lograr una situación económica holgada, o sea, que me vaya bien o que pueda estar tranquilo, ¿no? Pero Dios dice, ni en tu valentía debes de gloriarte o debes de alabarte, y mucho menos en tus riquezas, o sea, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ok, estas ideas están, no están del todo bien, ¿verdad? Porque lo más importante no es esto. ¿Y qué nos dice Eclesiastés 1:18? Vamos a ir para allá. Eclesiastés, libro, ahí está cerca. Eclesiastés 1:18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Es lo mismo, ¿no? Querer tener el control, querer tener el conocimiento, yo lo voy a solucionar, esto es mi responsabilidad, yo lo voy a hacer. Bueno, añadimos mucha ciencia, añadimos mucha sabiduría humana a nuestra vida, pero ¿qué dice después? Que añadimos dolor. Ahorita vamos a descubrir por qué, ¿sí? Porque vivimos en un engaño por parte de la sociedad. O sea, la sociedad materialista y racionalista nos dice que tú puedes hacer lo que tú quieres y tú puedas controlar todo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos controlar? ¿Qué se nos ha dicho actualmente? Y con la ciencia que ha avanzado y con todos los conocimientos y con las libertades que hay ahorita, creemos que sí podemos, digamos que, planificar nuestra vida y cumplir todo lo que planifiquemos. Por ejemplo, podemos elegir en qué momento nos embarazamos,
Podemos elegir incluso hasta el sexo de nuestro hijo, porque hay métodos para poder, que no son así 100% exactos, pero ya hay métodos que, donde depende de la ovulación, depende de los días de la mujer, puede llegar a concebir un varón o un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, esto se nos ha hecho creer, o sea, la ciencia ha avanzado y tú puedes hacer esto. Y tú también tienes la capacidad de administrar tus gastos, tienes la capacidad de lograr la brillantez económica, académica, perdón, la excelencia académica. Tú puedes planificar y hacer tus vacaciones ideales posibles. Tú puedes hacer todo lo que se necesite para tener salud. Hay tanta información, hay tanto acceso a información ahorita que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, nos creemos eso, nos creemos que nosotros podemos controlar todo y esa es, digamos que la ciencia, ¿no? O sea, nos alimentamos de esa ciencia, de ese conocimiento, nos lo creemos y entonces empezamos a pensar que sí, efectivamente las cosas van a salir como nosotros queramos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué decía Eclesiastés? Que pues añades mucha sabiduría, añades ciencia, pero añades dolor. ¿Por qué? Porque aunque te esfuerces y planifiques y te prepares y administres y hagas lo mejor que puedes, simulando que tienes el control, resulta que algo sale mal, ¿sí? Que por mucho que hagas, siempre hay algo que puede salir mal. Ponemos el ejemplo de que podemos elegir cuándo embarazarnos, ¿no? Ahora, como mujeres, tenemos más oportunidades y podemos decir, bueno, no quiero ser mamá o no quiero ser mamá ahorita, me voy a esperar cierto tiempo. ¿Y qué ha pasado? Resulta que cuando ya quieres ser mamá, biológicamente, pues está complicado. ¿Por qué? Porque tus óvulos son menores, porque ya no tienes tanta fertilidad y entonces resulta que lo que tú habías planificado, que ibas a ser mamá a los 35 años, ya no es posible. ¿Y cuántos casos hay así? ¿Verdad? Pensabas planificar tu embarazo, pero ya no te puedes embarazar. Es la infertilidad, algo que se está dando muy a menudo. O haces todo lo que puedes de salud, ejercicio, te alimentas bien, pero de repente tienes un diagnóstico de una enfermedad que no estuvo en tus manos. Es una enfermedad que surgió y no precisamente por tus hábitos, ¿sí? O pues tuviste inversiones, tuviste un negocio, estás ahorrando y de repente algo pasó, tuviste que generar un gasto que no tenías pensado y ya no pudiste hacer tus vacaciones o planeaste tu viaje, como nos pasó a nosotros una vez, pagamos los vuelos y la aerolínea quebró, así que perdimos ese viaje, no perdimos el dinero. Entonces, no, no es cierto, no es cierto, es un engaño que tú puedes controlar tu vida, ¿sí? Entonces, hay que recordar, nosotros tenemos que recordar que vivimos en un mundo donde hay aflicción, ¿sí? Juan 16, 33 nos dice eso, nos dice que en el mundo vas a tener aflicción, incluso cuando seas eh, creyente de Dios, incluso cuando tengas una relación con Él estás en esta vida y no van a salir las cosas como tú esperas. Y no vas a estar exento del dolor, ni de la enfermedad, ni de muchas injusticias. No, así es la vida. Entonces, no nos creamos esa mentira de que tenemos el control o de querer tener el control, porque eso nos va a añadir dolor. Y esa es una carga que Dios no nos puso, ¿sí? El decir, ok, yo soy el dueño de mi destino y voy a tomar todas las decisiones y todo me tiene que salir bien. Y luego le añadimos, y todo me va a salir bien porque soy hijo, porque soy hija de Dios. Y no es así. Así no son las cosas. Así que no carguemos con eso. Dios nos dice, entiende que en este mundo hay aflicción, pero si confías en mí, yo te voy a dar la victoria, yo te voy a hacer pasar por esta vida de otra forma, con otras emociones, con felicidad, con gozo, con esperanza, ¿sí? Y hay muchas
historias en la Biblia que nos hablan acerca de dejar de confiar en nosotros como seres humanos, dejar de confiar en las riquezas, en el conocimiento, en cosas materiales, sino, ¿por qué? Porque nos vamos a frustrar, porque no es cierto que va a funcionar todo lo que nosotros pensemos, ni todo el dinero que tengamos. Solamente hay una fuente que nos puede satisfacer, que es Dios. Ahí en Isaías encontramos, en Isaías en el capítulo 31, encontramos esta historia que nos habla acerca de cuando el pueblo de Dios quiso confiar en Egipto para tener la ayuda y protección. ¿Por qué confiaban en Egipto? Porque representaba una nación poderosa, una nación que los podía defender, porque tenía muchos recursos, tenía muchos caballos, eran poderosos, eran fuertes, eran valientes. Y ellos dijeron, pues vamos a aliarnos con Egipto, ¿no? Porque así vamos a tener la seguridad, esa confianza. ¿Y cuántas veces nosotros no pensamos lo mismo? Vamos a aliarnos con esto o con nuestros propios pensamientos porque estoy segura que nos va a ir bien, o con nuestras capacidades o con nuestro trabajo. Dice, hay de los que descienden a Egipto en búsqueda de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros, porque son muchos los jinetes, porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová, aquel Dios que los había librado muchas veces de manos enemigas. ¿Qué pasó? Pensaron que tendrían protección buscando la seguridad de lo material, la seguridad de lo que ellos razonaban y pensaban que era lo mejor. Y eso no era lo mejor para ellos. Así que con esas cargas que tenemos, pues qué mejor que dejarlas y entonces confiar en Dios. Y entonces volvemos nuevamente a Jeremías 9 para terminar estos versículos, porque ahorita leímos Jeremías 9:22, ¿verdad? Dice que no debemos de alabarnos o de presumir por nuestras riquezas o por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, sino que debemos que, vamos a leerlo, 9:23, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto, en entender a Dios y en conocerlo, y en conocer a Jehová, porque Él hace misericordia, hace juicio, justicia en la tierra, porque eso quiere el Señor. Así que nuestra verdadera gloria o eso que debemos de añorar no debe ser esa seguridad en donde voy a vivir, de mi casa, mi salud, mis sueños, mis viajes, mi trabajo, mi carrera, mis hijos, sino la verdadera gloria del hombre es acudir a su Dios, o sea, acudir a Dios, el Dios verdadero, y a conocerlo. Ese sería eso nos libraría de toda esa carga de querer tener el control. Y bueno, vamos a pasar a la segunda situación que nos puede conducir a esos niveles altos de cortisol que nos pueden enfermar, y es el perfeccionismo. Esto quizás no lo habíamos asociado. Generalmente asociamos con niveles altos de colesterol, pues las preocupaciones, el estrés de la vida diaria, los desafíos, las enfermedades que nos estresan, todo esto, ¿no? Pero el perfeccionismo es una también de las actitudes o personalidades, se puede decir, que puede estresar o aumentar el cortisol de las personas. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es cuando es una característica, una característica de una persona, la cual siempre desea que todo le salga bien, ¿no? Nunca nada está a la altura de sus expectativas. Son muy meticulosos, analizan defectos en todo, ¿no? En el entorno, en las personas, y también se caracterizan por tener mucha rigidez a la hora de cambiar un pensamiento a otro. Tiene que estar hecho todo de la mejor manera posible. Bueno, hay quien sea muy perfeccionista, hay quien quizás se identifique con alguna cosa. Yo en lo personal creo que sí soy algo perfeccionista,
y pues entiendo un poco acerca de esto, ¿no? De cómo es pues un esfuerzo porque todo esté bien, ¿no? Y es algo que puede sufrirse bastante, sobre todo si platicamos que vivimos en un mundo que no es perfecto, en un mundo donde hay aflicciones, donde las cosas no pasan como queremos. Entonces, pues el ser perfeccionista es algo que puede estar asociado también, o el tener una forma de pensar muy rígida, está relacionado con la activación del sistema cingulado, una activación muy alta. El sistema cingulado está aquí en color amarillo, es la zona del cerebro encargada de generar las obsesiones, las compulsiones y la rigidez mental, que son características de una persona perfeccionista. Una persona perfeccionista puede desarrollar obsesiones, ¿sí? O sea, tiene un pensamiento obsesivo, se obsesiona con algo en particular, con una actividad en particular, con una forma de hacer las cosas en particular. Y esto, pues obviamente esto no nos permite, esto nos puede estresar, vaya, ¿sí? El sistema cingulado en esta zona es encargada de visualizar diferentes posibilidades y opciones para cualquier problema. O sea, yo puedo hacer esto o puedo elegir aquello y nos da como mayor o menor flexibilidad para los cambios en el día a día. Cuando esta zona está alterada, pues una persona se vuelve como más rígida, o sea, no da lugar a otras ideas, se tiene que hacer las cosas como ya se razonó, se pensó que serían, y cambiar de idea es muy difícil, se vuelve algo complicado o tóxico, y se produce una rigidez cognitiva en esos casos. Entonces, cuando el sistema cingulado se encuentra muy activado, esto aumenta la rigidez y la probabilidad de entrar en pensamientos tóxicos sin salida. Y eso hace o genera una necesidad constante de que las cosas se hagan de cierta manera cuando uno quiere y pues no somos flexibles, no hay flexibilidad ni de cambiar una idea, ni de cambiar la hora de hacer las cosas, o sea, se vuelve pues digamos que una mente muy estructurada y muy cerrada. ¿Y cómo se dan las obsesiones? Las obsesiones es cuando nos quedamos enganchados con una idea y ya se produce la obsesión. Entonces, cuando este sistema cingulado funciona de esta forma, pues, o está muy alterado, pues se generan las obsesiones. Pero si funcionara de forma correcta, tendríamos la capacidad de cambiar esas ideas con facilidad. Este tipo de pensamientos, de la rigidez mental, de las obsesiones, pues trae con ello estrés, trae con ello niveles altos de cortisol y tiene que ver con el perfeccionismo. Una persona perfeccionista no es necesario que llegue a tener estas situaciones de rigidez mental o de obsesiones, pero es pues que digamos que somos candidatos, aquellos que somos perfeccionistas, a llegar a desarrollar esto, que se podría decir que ya es algo que se puede convertir en algo patológico, en algo que pues no nos permite tener el control de nuestra mente y nos enferma de forma mental, ¿no? Otra característica del perfeccionismo y de la rigidez mental, sobre todo la rigidez mental, es que puedes llegar a tener una mente muy negativa. Y a esto se le conoce como negaholics, aquellas personas con rigidez mental que no son flexibles en sus pensamientos, que quizás ya tienen algún comportamiento obsesivo y además pueden ser negativos. O sea, es una adicción a lo negativo. La respuesta siempre es negativa y es una respuesta automatizada. O sea, no es algo que se razone, sino que yo actúo así y generalmente son negativos, incapaces de percibir lo positivo e incluso lo neutro. Entonces, estas condiciones se sufren bastante y son una carga que conduce a estar enfermos. ¿Sí? Es una carga que no nos permite disfrutar de lo que es la vida que Dios nos quiere dar, ¿no? Y en la Biblia encontramos algunos versículos que nos hablan acerca del perfeccionismo, que como les mencionaba,
puede ser un perfeccionismo que no trascienda a una mentalidad rígida o a un negativismo, pero que al final el perfeccionismo, si no se lleva a los pies de Jesús, si no se trata, si no se pide ayuda, puede convertirse en algo que nos impida pues tener esa salud mental. En Eclesiastés encontramos dos versículos. Uno dice en el 7:16, dice que no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Aquí nos habla acerca de la persona, de las personas que están enfocadas en ser perfectas en cuanto a sabiduría y en justicia, pero no de una forma positiva, porque diríamos, pues es algo bueno, ¿no? Querer ser sabio, es algo bueno querer ser justo, pero aquí se relaciona con esa justicia como la que tenían los fariseos. ¿Recuerdan cómo eran? Ellos veían, eran muy detallistas en cosas que eran cargas para las demás personas y que no era algo tan importante para el objetivo que se quería. Si estamos hablando de religión, pues era adorar a Dios, amarlo, pero estos fariseos ponían cargas, ¿no? De que tienes que amarlo, pero bueno, de esta forma, ¿no? Con tu vestuario así, con tu vestimenta así, con tus rituales de purificación, o sea, un montón de cosas que no eran necesarias para ese fin que se quería. Y muchas veces nosotros podemos ser perfeccionistas en esto y decir, bueno, nos fijamos en detalles que no son relevantes, en cosas que si están o no están, no van a generar un malestar o no van a destruir una relación. Y el hecho de ser demasiado enfocado en esos detalles puede destruirnos. Y en cuanto a la sabiduría, nosotros debemos esforzarnos en conocer la sabiduría de Dios, pero si hemos estudiado, hemos visto que la sabiduría de Dios es, oro a Dios, Él me revela su palabra, me revela su sabiduría con sencillez. No tengo yo que estarme esforzándome, sí, en buscarlo con ayuda del Espíritu Santo, pero en entenderle no, porque Él nos da su sabiduría, nada más con tal de pedirle. Entonces, cuando se habla de ser sabio en exceso, se está hablando de otra sabiduría que no es la de Dios, o sea, enfocarte en otras cosas de forma que te destruyas a ti mismo, ¿sí? Y el otro versículo nos habla acerca de cuando tú buscas las condiciones perfectas para hacer algo, ¿no? Y dice, el que al viento mira no va a sembrar. ¿Por qué? Porque el viento es cambiante, ¿no? Entonces, si tú quieres tener la seguridad 100% de que en esta época vas a sembrar y vas a cosechar, y si tú estás viendo en cada detalle, cada cosa, pues no va a pasar, no lo vas a hacer. Y el que mira las nubes no cegará, porque también constantemente cambian. Pero nosotros sabemos que aunque el viento es distinto, que aunque las nubes cambian y el clima cambia, pues se da la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque hay esas temporadas y porque Dios lo ha permitido así. Entonces, el perfeccionismo es mirar y te paraliza porque no haces las cosas hasta que todo esté como crees que debería de estar para hacerlas. Entonces, eso es algo negativo del perfeccionismo, te paraliza, te frustra y nos puede destruir. Entonces, el perfeccionismo no es algo que aplaudirnos, que a veces decimos, ay, es que yo soy perfeccionista y yo pues presumo de esa cualidad, ¿no? Según. Pero en realidad, si el perfeccionismo te lleva a sentirte frustrado, a paralizarte, a preocuparte, a enfermarte, a estresarte, pues no es algo bueno, no es nuestro amigo. En realidad es nuestro enemigo. Cuando llegan esos pensamientos críticos, porque las personas perfeccionistas tendemos a siempre vernos y ver lo que nos hace falta y criticarnos, no solamente el entorno, sino a nosotros mismos, ¿qué pasa? Pues nos paralizamos. El perfeccionismo nos susurra erróneamente que si no logramos una ejecución impecable, entonces somos un fracaso. Y vivir así es prácticamente es no vivir, porque todo el tiempo no eres suficiente. Y eso te hace sentir muy mal, eso te hace sentir pues que no vales lo suficiente, que eres un fracaso.
Entonces, el perfeccionismo puede conducirte a una situación de depresión, de estrés, donde el cortisol, que era del que estábamos hablando, puede estar pues constantemente subiendo, ¿no? Pero hay una solución, ¿sí? Voltear a ver a Dios y decir, bueno, el perfeccionismo dice esto de mí, pero ¿qué dices tú de mí? Dios, ¿qué dices de mí? Dios nos dice que nosotros somos suficientes. Él nos dice, eres suficiente. Y en la imperfección está la oportunidad para que Dios te muestre cuán grande es su poder y que no todo lo que obtendrás será por tu fuerza. El perfeccionismo hace un lado a Dios, aunque no lo queramos ver así, ¿no? Pero cuando nosotros damos lugar a que Dios nos hable, nos dice, nunca vas a ser completamente perfecto, porque si lo fueras no tuvieras necesidad de mí. Y aparte, pues no se puede, sin mí no se puede. Entonces, Él nos dice, tienes imperfección porque es una oportunidad para yo poderte ayudar. Y recordamos este versículo de 2 Corintios 12:9 que nos dice, bástate con mi gracia. O sea, no esperes a que todo salga perfecto, que seas la persona perfecta, que todo esté bien en tu vida, porque yo lo voy a hacer posible, porque yo me voy a manifestar con poder en tu debilidad. Y esa imperfección va a ser una bendición. Esa imperfección de cada uno de nosotros es una bendición y es una oportunidad para que Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida. Así que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si esto pasa, no deberíamos de huir de nuestras imperfecciones. En su lugar, debemos admitirlas ante Dios y pedirle su ayuda. Y es una forma de darle nuestra carga. Esto es una carga que nosotros no podemos con esto. Es una carga difícil, como decía el título, una carga difícil, pero yo quiero liberarme de esas cargas y quiero pedirle ayuda a Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda poner su poder en mí y su amor. Así que perfeccionismo, no, el perfeccionismo suele ser una carga que nos lleva a un estado de estrés y nos puede enfermar. Tercero, ya vamos en la tercera cosa que íbamos a ver, que es la cronopatía. Yo no había escuchado como tal el término de la cronopatía y ahora me vi muy identificada. La cronopatía viene de la palabra cronos. Cronos es el dios del tiempo y patos, sufrimiento. La cronopatía es como una enfermedad o una obsesión por aprovechar el tiempo al máximo. Estamos haciendo del tiempo un dios. Y el hecho de que queramos aprovechar el tiempo al máximo puede decir, ay, pero eso está súper bien, es un buen consejo. No debemos de estar de perezosos, debemos de ponernos a trabajar, debemos de aprovechar lo que Dios nos da, es algo que dice la Biblia, ¿no? Pero estamos hablando de algo llevado al extremo y las cosas que se llevan al extremo, ¿qué pasa? Que nos enferman. Y entonces el cortisol comienza a subir porque la cronopatía empieza a estresarnos. ¿Y qué pasa? Es que ahorita la sociedad es como aplaude o valora de forma positiva lo que es la velocidad y la capacidad. La rapidez es una virtud, ¿no? Pero, como dice esta frase, engendra un vicio que es la prisa. Y así nosotros podemos identificar la sociedad en la que vivimos. Es la sociedad de la prisa. Todo lo queremos hacer rápido. La sociedad de la inmediatez. Y eso nos llega a impactar de tal forma que si yo no soy rápido, si yo no soy productivo, si yo no ando con prisa, si yo no soy multitask, ¿qué significa? Que puedo hacer muchas cosas a la vez. Entonces no estoy bien, entonces no estoy de acuerdo a lo que se está viviendo y entonces empiezo a ponerme otra carga. Esa es mi otra carga. Dijimos la primera, preocuparse, la segunda, que fue tener el control, la tercera fue el perfeccionismo y esta es la cuarta, perdón, esta ya es la última, la cronopatía, la prisa, vivir a prisa. Otra carga que nos pone la sociedad y nosotros nos engaña la sociedad y nos la ponemos, ¿verdad? Ok, otra carga más.
porque vivimos convencidos de que la prisa y la aceleración producen mayores y mejores resultados en la vida. Así que la inmediatez se ha convertido en una protagonista crucial. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a que no sabemos descansar, no sabemos parar, porque creemos que todo el día debemos de estar haciendo algo, debemos de estar con la agenda llena. Si yo tengo un espacio en la agenda, eso no está bien. Y lo estamos normalizando tanto y lo estamos viendo como algo muy positivo que estamos olvidando descansar. Nos estamos olvidando del descanso, porque el descanso lo vemos como, ay, ¿cómo me voy a poner, cómo voy a acostar una hora en el día? ¿Cómo voy a ponerme a leer o hacer algo de mi agrado? Eso no está bien. Y de verdad, las personas que nos hemos puesto esa carga, porque yo me cuento entre ellas, cuando no estoy haciendo algo, he aprendido ahorita a tomarme mi tiempo y descansar, pero hace un año, hace 2 años, 3 años, si no estaba haciendo algo, yo me sentía mal porque cómo era posible que no estuviera generando ideas, produciendo, buscando trabajo, o sea, cómo generar más ingresos. Y de verdad, yo que tengo contacto con muchas personas y me abren un poco su vida para comprender sus hábitos alimentarios, pues me doy cuenta lo triste que es vivir así, que una vida en donde tienes que tener muchas cosas que hacer. No basta con tu trabajo, no, tienes que hacer un negocio, tienes que emprender y no basta con eso, ahora tienes que participar en otros programas, no sé, estar activo todo el día y las personas están teniendo vidas muy desgastadas, cansadas, desveladas y obviamente todas las enfermedades que se producen por vivir de forma rápida, a prisa, de forma estresada, de forma frenética. El vivir de forma frenética, ¿qué indica? Que es lo demás lo que nos dirige y no nosotros mismos lo que queremos. Y sobre todo que si no sabemos descansar, pues no hay tiempo para escucharnos, no hay tiempo para decir, a ver, ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué me hace falta? O sea, no podemos escuchar nuestra voz interior. Y lo más grave es que, pues si no nos escuchamos a nosotros mismos, pues menos vamos a escuchar a Dios, que es lo más importante, incluso más importante que escucharnos a nosotros. Es importante que nosotros nos escuchemos para saber cómo nos sentimos, para poder ir a Dios y decirle cómo me siento, pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos porque ni siquiera tenemos tiempo para eso. Estamos tan ocupados con esas cargas que nos impone la sociedad que, pues bueno, nos alejamos de Dios. ¿Y qué creen? Que pues estamos anhelando a Dios, ¿no? Nosotros queremos que Dios sea nuestro Dios, queremos obedecerle, queremos ser buenos hijos, queremos hacer su voluntad, pero no estamos haciendo algo para eso. Nosotros estamos viviendo tan deprisa, tan distraídos, que no nos ponemos a escuchar su voz. Y muchas veces oramos. Eso sí, oramos, hablamos con Dios, le pedimos ayuda, le pedimos que nos quite las cargas, le pedimos que nos quite la angustia, le pedimos que nos bendiga, le pedimos que nos sane, pero ¿qué hay de regreso? ¿Escuchamos lo que nos está respondiendo? Porque probablemente decimos, es que yo oro y siento que no pasa nada. Es que yo oro y no tengo respuestas. Pero quizás es porque no entramos en la calma y no descansamos para que Él nos hable. Y esto me recuerda al Salmo 37 que está aquí, que dice, cuando vayas a Dios, quédate quieto. ¿Quieres escuchar a Dios? Dios te va a hablar en la quietud. Quédate quieto y sé paciente. Si tú estás en la inmediatez, en la rapidez de la vida, ¿cuándo vas a escuchar o percibir la voz de Dios si no tienes un momento para tu descanso, para escucharte a ti, para escuchar a Dios? Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Paciencia, quietud, descanso. Esas son las claves para poder escuchar a Dios. ¿Cómo nos habla Dios?
Pues a través de qué? A través de la Biblia, cuando estudiamos, a través de una canción, pero también a través de nuestros pensamientos, ¿sí? Los pensamientos que Dios pone por su Espíritu Santo, nos pone pensamientos, pero si yo estoy tan abrumada con tanta cosa, pues yo no los voy a escuchar. Entonces, el descanso es una oportunidad para escuchar a Dios y Dios se manifiesta en la calma, como le pasó a Elías. Elías estaba muy angustiado en un momento de su vida en el que estaba muy deprimido, quería morirse, se sentía muy mal y Dios va con él y le dice, me voy a revelar a ti, ¿no? Pero entonces Elías empieza a buscar a Dios y pasan muchas cosas y Elías dice, pues ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No? Hasta que al final Dios se revela en un silencio, en un susurro. En ese susurro puede escuchar a Dios. Dice Primera de Reyes 19:12 que tras el terremoto, porque hubo un terremoto, hubo un fuego, pero Dios no estaba ni en el terremoto ni en el fuego. Tras el fuego, ¿qué pasó? Hubo una voz suave y delicada, y ahí estaba Dios. Dios eligió la calma, el silencio, un susurro para revelarse a su siervo. Y es como Él quiere revelarse a nosotros. No es la única forma en la que Él se va a revelar, por supuesto, ¿no? Hay momentos en los cuales Dios se nos revela en un momento muy difícil, en una tragedia, en un accidente, pero de forma general Dios se nos va a revelar cuando nosotros paramos, cuando descansamos, cuando dejamos de oír a nuestro alrededor y nos disponemos en calma a buscarle. Él se va a revelar a través de la calma. Y otro versículo también, Isaías 30:15, dice que el Santo de Israel, el Señor, dice que en descanso y en reposo seremos salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, si nosotros queremos tener fuerza, la fuerza va a estar en la quietud y en la confianza a Dios, en el descanso. Entonces, al momento de recordar esto, pues hay que hacer un espacio para el descanso, un espacio eh, para poder encontrarnos con Dios y su palabra y esforzarnos en escuchar a Dios. Perdemos mucho tiempo escuchando otras voces, otras cosas, algo que nos distraiga, pero escuchar a Dios requiere esfuerzo. Y cuando nosotros escuchamos a Dios atentamente, sabemos que de sus palabras traen qué? Traen vida, traen paz, traen sanidad, traen todo eso que nos hace falta. Aquí en Jeremías 38, Dios habla a través de Jeremías al rey Sedequías. ¿Sedequías? Creo que sí. Este rey, pues, era bien rebelde. Él no quería hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo. Dios quería salvarlo, quería salvar su vida y la de sus hijos, su descendencia, porque ellos estaban amenazados por los caldeos. Era cuando el rey Nabucodonosor, pues, estaba, pues, ya tratando de destruir la ciudad de Jerusalén. Así que Jeremías le dice, pues Dios, escucha la voz de Dios, Dios te quiere salvar, Dios te está diciendo que te entregues a los príncipes de Babilonia y Él te va a prometer que no vas a morir, ni tu familia va a morir. Eso es lo que dice Dios. Si oyes la voz de Dios, tendrás bien y va a vivir tu alma. ¿Y qué pasó? No escuchó la voz de Dios, escuchó su razonamiento. ¿Cómo es posible que me voy a entregar a mi enemigo? Después me van a matar. Y cerró su corazón y no escuchó a Dios. Y murió él, y murieron sus hijos y su descendencia. Así que es importante escuchar la voz de Dios, sobre todo cuando estamos tan abrumados, cuando estamos con ese estrés quizás, ¿no? De voy a tomarme el tiempo, voy a hacer ese espacio para comunicarme con Dios y escuchar su voz, porque sé que su voz es vida para mí y porque sé que Dios es quien me va a dar el mayor consejo que necesito. Es el que me va a ayudar en este problema que me agobia.
es el que me va a ayudar a vencer esta enfermedad, es el que me va a ayudar con este problema que tengo en mi trabajo o con las cosas materiales también. Es que quiero algo, necesito el consejo. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar otros consejos, ¿no? Ay, pues, ¿qué dice el psicólogo? Qué dice mi amigo, mi amiga? ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice? Y no es que esté mal, porque hay personas que tienen la sabiduría para aconsejarnos, pero si nosotros hacemos un espacio para escuchar a Dios, tenemos la seguridad que Él nos va a dar el consejo mejor, el más grande. Dice Jeremías 32:19 que grande es Dios en consejo. Está hablando acerca de Dios. Grande eres en consejo y magnífico en hechos. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Qué significa eso? Que Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros sufrimientos. Él, y de hecho, versículos antes, Jeremías habla acerca de que Dios es, pues, el creador del universo. Y también dice que para Él no hay nada imposible. Así que el descanso nos va a ayudar a encontrarnos con Dios y a escuchar ese consejo que nos va a permitir tener paz, tener solución a nuestros problemas. Así que bueno, esto que dijimos ahorita está siendo una carga para mí, es una carga para ti. Estás cayendo en alguna de estas actitudes, preocupación constante. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupas mucho? ¿Quieres tener el control? ¿Te da miedo no tener el control? ¿Qué haces para tener el control? ¿Te sientes angustiado por perder el control? ¿Estás siendo muy perfeccionista? ¿Estás sufriendo porque las cosas no salen como tú esperabas? ¿Estás viviendo a prisa? ¿Tu Dios es el tiempo? Si no aprovechas todo el tiempo, ¿te sientes mal? Bueno, esas son actitudes que nos pueden llevar a una situación estresante y a una enfermedad. Esas son actitudes que son una carga en nuestra vida y son cosas que nosotros no podemos cargar, no podemos con eso porque están afectando nuestra vida, son difíciles de cargar. Así que yo les invito a buscar a Dios, ¿sí? Busca a Dios para manejar tus altibajos, tus frustraciones, tus vacíos, porque definitivamente ahorita nos dimos cuenta que nosotros solos no podemos, que necesitamos ir a Dios para que Él para transmitirle todas esas cargas. Él sí las puede cargar porque estamos afligidos, estamos agobiados. Él nos dice que nosotros vayamos a Él y Él nos va a dar ese descanso. Él nos va a aligerar esa carga porque Él sí puede hacerlo. Así que bueno, nuestro bienestar está en sus manos. Nosotros tomemos esa decisión. Que Dios les bendiga.